Hola a todos. Hoy vamos a deconstruir un caso corporativo que es, francamente, fascinante y muy alarmante al mismo tiempo. En este análisis visual vamos a ver cómo una fachada comercial súper reconocida, de esas que vemos todos los días en la calle, presuntamente ocultaba una operación ilícita enorme. Pero no nos vamos a quedar solo en la historia. Vamos a usar la norma internacional de cumplimiento, la famosa ISO 37301, para entender exactamente dónde y por qué fallaron todos los controles corporativos. Así que, empecemos de una vez. Fíjense en esta cifra, 730.000 millones de pesos colombianos. Esa es la asombrosa cantidad de dinero que, según las investigaciones, supuestamente se lavó a través de toda esta estructura. No estamos hablando de un simple temita de evasión de impuestos para nada. Es un presunto desfalco sistémico gigantesco. Para ponerlo en perspectiva, es literalmente como tener una economía paralela entera operando a plena luz del día. Increíble. Bueno, para este recorrido tenemos una hoja de ruta bien clara. Primero veremos el escándalo como tal, luego la mecánica del fraude corporativo, pasaremos a las fallas específicas frente a la norma ISO 37301. De ahí, al impacto del liderazgo ético, y cerraremos con las consecuencias y sanciones profesionales. Entramos entonces a la primera sección, el escándalo Lily Pink. Aquí es donde ponemos las bases de una de las investigaciones conjuntas más grandes que han liderado la DIAN y la Fiscalía General de la Nación en Colombia. Bien, vamos al grano porque aquí la trama se complica. Las autoridades han imputado 4 delitos muy concretos: lavado de activos, contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Y ojo, hay que ser súper objetivos aquí, porque como analistas nuestra labor es reportar lo que dicen los entes acusadores. Pero el hecho de que sean estos 4 cargos en particular sugiere que no estamos viendo errores aislados. Estamos hablando de un esfuerzo altamente coordinado que, presuntamente, desafió la ley en varios frentes al mismo tiempo. Y lo que realmente llama la atención de todo esto es la escala física. Estamos hablando de medidas de extinción de dominio sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles y 8 vehículos. O sea, no son solo números en un papel. Esta era la fachada perfecta. Para cualquier persona, esto parecía una marca nacional súper exitosa, en pleno crecimiento y totalmente legítima. Y de hecho, esa misma percepción de éxito arrollador fue el escudo ideal para esconder las operaciones que había por debajo de la mesa. Pasamos a la sección 2, la mecánica del fraude corporativo. Porque claro, las autoridades no se tropezaron con esto por arte de magia. Fue el famoso sistema informático Ojo de la DIAN el que empezó a notar patrones financieros rarísimos, inconsistencias que, sinceramente, no tenían ningún sentido para una empresa textil normal. Si miramos el manual de lavado de activos, parece que este caso presuntamente siguió los 3 pasos clásicos al pie de la letra. Primero, la colocación, subfacturando importaciones. Segundo, el ocultamiento. La DIAN encontró que supuestamente crearon más de 30 empresas temporales, todas metidas en una misma dirección en Barranquilla. Imagínese el descaro. Estas empresas emitían facturas de papel, básicamente simulando compras fantasma para pedirle al Estado devoluciones de IVA fraudulentas. Y el tercer paso, la integración, la hacían abriendo locales nuevos a una velocidad impresionante. Ahora, hablemos de audacia operativa. Según los expedientes, la táctica era increíblemente manual y directa. Resulta que traían la mercancía desde Asia a precios ridículamente bajos para no pagar casi aranceles. ¿Y qué hacían después? En sus bodegas en Colombia, le quitaban a mano la etiqueta que decía Made in China y le cosían una que decía Hecho en Colombia. Una locura. Así no solo evadían los controles de aduana, sino que además justificaban unas ganancias súper infladas vendiendo productos muy baratos a precio de mercado local. Bueno, vamos a la sección 3, fallas en la ISO 37031. Dejemos un poco de lado el aspecto policial de la historia y usemos esta norma internacional de cumplimiento como un escáner. Vamos a diagnosticar cómo diablos es posible que todas las barreras de protección internas hayan fallado de una manera tan catastrófica. Miremos esta tabla. Por un lado, el numeral 4.6 de la ISO nos pide evaluar los riesgos constantemente y el 8.2 exige tener controles operacionales fuertes. Pero la realidad de este caso es el polo opuesto. Tuvieron un crecimiento vertiginoso del 500%, abriendo más de 400 tiendas en tiempo récord y sin usar créditos bancarios reales. En cualquier empresa sana, una matriz de riesgos básica hubiera hecho sonar todas las alarmas financieras de inmediato.
y a nivel operativo, los controles fueron nulos, permitiendo que pasaran mercancías subvaloradas y facturas de empresas fantasma como si nada. Y esto nos lleva a otro pilar fundamental, la debida diligencia, que es el numeral 7.2.2 de la norma. Básicamente, la regla dice que hay que revisar muy bien a quién le das un cargo de poder. Pero acá las fuentes nos cuentan una historia impactante. En vez de buscar perfiles técnicos e independientes, usaban a gente de confianza, del círculo más íntimo. Estamos hablando del conductor de la familia o la tesorera de la compañía que presuntamente terminaron figurando como representantes legales o, testaferros de las empresas satélite que movían todo el dinero. Lo cual nos conecta con una falla estructural gigante, la ausencia total de canales de denuncia que funcionaran, algo que es vital en el numeral 8.3 de la ISO. Piensen un segundo en esto. Cambiar etiquetas en miles y miles de prendas requiere mucha logística y un montón de operarios de fábrica. Mucha gente tuvo que haber visto algo. Sin embargo, no hay ni un solo registro de que alguien haya activado una alerta interna o usado un canal ético. El silencio institucional fue rotundo. Entramos a la sección 4. El impacto del liderazgo ético. Todo ese silencio institucional del que veníamos hablando tiene una raíz, y en el mundo del cumplimiento corporativo eso siempre recae en lo que llamamos el tone at the top. Es decir, el ejemplo que viene desde arriba, tal como lo marca el capítulo 5 de la norma ISO. Hay un término legal y ético exacto para esto: ceguera voluntaria. En temas de cumplimiento, si ignoras señales de fraude que son así de evidentes, eso es básicamente complicidad. Los líderes no pueden simplemente decir que no sabían nada cuando su propia marca creció un 400% y abre cientos de locales sin pedir un solo préstamo tradicional. Hacerse de la vista gorda ante un crecimiento financiero tan irracional es una decisión totalmente activa, no es un simple accidente. Y además, un liderazgo que de verdad es ético, protege a su gente. Pero los reportes de las investigaciones cuentan otra historia muy triste. Sugieren que, cuando la alta dirección supo que las autoridades ya venían por ellos, presuntamente abandonaron el barco y dejaron a sus empleados totalmente solos. Los trabajadores de las fábricas y los dependientes de las tiendas tuvieron que poner la cara ante el peso de los operativos judiciales. Es la muestra perfecta de cómo la cultura y el compromiso que exige la norma ISO colapsaron por completo. Llegamos así a la última sección: consecuencias y sanciones profesionales. Porque claro, cuando el liderazgo fracasa y la cultura corporativa se cae a pedazos, el impacto siempre golpea de lleno a los profesionales independientes y a los auditores. Las ondas de choque son inevitables. Miren este contraste, porque es un abismo total. Lo que esperamos de un revisor fiscal o un contador es súper claro: dar fe pública, ser 100% independientes y reportar cualquier cosa sospechosa a la UIF. Pero las acciones que presuntamente ocurrieron muestran un panorama opuesto. Profesionales que certificaron estados financieros basados en facturas subvaloradas, que dejaron pasar contabilidades paralelas y que guardaron silencio absoluto viendo movimientos financieros que no tenían ninguna explicación lógica. Y claro, las consecuencias de todo esto son devastadoras. Los profesionales que se prestaron para esto enfrentan cosas gravísimas, empezando por la cancelación definitiva de su tarjeta profesional por parte de la Junta Central de Contadores. Sumen a eso multas económicas astronómicas que pueden pasar los 2.000 salarios mínimos. Y lo peor, sanciones penales que contemplan tiempo en prisión por falsedad en documentos y por favorecer el lavado de activos. De verdad, la falta de ética no solo quiebra empresas, destruye por completo tu vida personal y profesional. Y todo esto nos deja con una reflexión vital para llevarnos hoy. Cuando tienes un sistema de control que se corrompe de esta forma desde la raíz y un liderazgo que traiciona los principios más básicos de la integridad, ¿cómo hace una organización para reconstruir su cultura de cumplimiento después de un fallo sistémico tan, pero tan profundo? Es una labor monumental. Este caso es un recordatorio durísimo sobre la enorme fragilidad de la ética corporativa cuando el crecimiento desmedido se pone por encima de hacer las cosas bien. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido analítico. Ojalá nos haya servido para ver con más claridad las grandes lecciones que nos deja toda esta situación.